Hola, vamos a presentar el trabajo que mi compañero Javier Sánchez Mendías y quien les habla, Antonio Miñán Espigares, ambos de la Universidad de Granada, presentamos con el título de Comunidades de práctica como un marco conceptual para la inclusión. Elementos comunes para necesidades educativas especiales. Nuestro interés fundamental está en la educación inclusiva y en este trabajo planteamos, a través de una revisión bibliográfica sistemática, lo que puede tener de relación con comunidades, con el concepto de comunidades de práctica. De manera introductoria, quisiéramos comenzar expresando que, bueno, a pesar de la consideración a nivel internacional de la inclusión como un derecho humano para todo el mundo, pues a pesar de eso encontramos obstáculos en la práctica docente cotidiana que nos hacen adoptar eh, una postura vigilante para evitar que determinados estudiantes sean segregados de algún modo, ¿no? Entonces, Domingo Martos y otros autores, en 2022, recientemente, eh, señalan que tenemos que estar atentos a descubrir las barreras que existen para que la inclusión se desarrolle adecuadamente, las cuales pueden ser culturales, sociales, institucionales, profesionales y curriculares, y otras relacionadas con la administración y las políticas educativas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con estos autores en que hay obstáculos que hay que descubrir y que hay que deshacer para construir la educación inclusiva. Se trataría, por lo tanto, de deconstruir barreras y construir posibilidades. Para afrontar con éxito un proyecto de centro inclusivo, es preciso que éste funcione como una comunidad de práctica. Es el supuesto de partida del que partimos y el que hemos podido comprobar que efectivamente otros autores así lo ven en la teoría y en la práctica. Es imprescindible que todo el centro trabaje siguiendo unos mismos principios y un repertorio de métodos compartido. El concepto de inclusión tenemos también que partir de la idea de que es la educación de todas las personas, es ese sueño o esa utopía como algo realizable, es no segregar a nadie, no excluir a nadie y todo esto no solo lo decimos muchas personas, sino también la UNESCO, en concreto en el 2017. Todos los alumnos cuentan y todos los alumnos y alumnas cuentan por igual. Se parte de la consideración de una sociedad plural y democrática en la que se encuentran las escuelas. Por lo tanto, hemos de considerar la inclusión no solo referida al alumnado con necesidades educativas especiales, sino también alumnado en riesgo de exclusión, marginación, invisibilidad, etcétera. Esto implica actuaciones que tengan en cuenta, si cabe aún más, los contextos familiares y los derechos de todos. Es un proceso en el que intervienen simultáneamente muchas dimensiones, la cultura escolar, las políticas de centro, las prácticas que se llevan a cabo. Y dentro de las prácticas tenemos que tener en cuenta también el papel fundamental de las metodologías, los recursos y, como no, el profesorado. Otro aspecto importante de la inclusión son la formación del profesorado, que debe de estar reorientada hacia la justicia social, implicación, sensibilidad y actitud positiva en los docentes. Una formación basada en 4 pilares, que son conocimientos, técnicas, metodologías y sensibilidad. Todo ello de manera global, conformando un todo coherente. En eso debe basarse la formación de profesorado y de profesionales. Entre las claves para la inclusión se encuentran en gran medida las actitudes. Yo diría que, en primer lugar, las actitudes y las voluntades del profesorado, la forma de ver, de mirar, de comprender y la disposición a actuar.
Bueno, la comunidad de práctica y la inclusión, relacionando ambos conceptos, podríamos destacar que en cuanto al concepto de comunidad de práctica, según Wenger, 2001, que es un poco el origen, se deben cumplir tres requisitos. En primer lugar, un compromiso que permita progresar juntos, un compromiso por la inclusión, compartiendo unos mismos conceptos, principios y valores, que se aborde la educación como una empresa conjunta, si bien se pueden negociar acciones cotidianas con el fin de favorecer la inclusión. Los equipos directivos tienen que impulsar las coordinaciones entre profesorado para que haya colaboración y aportaciones de todos. Y decir que en cuanto al funcionamiento como empresa, se debe negociar la complejidad que supone el compromiso mutuo, permitiendo definir las responsabilidades y los roles. Y por último, en tercer lugar, que se disponga de un repertorio compartido de manera de hacer las cosas. Esto es muy importante. Otras ideas sobre comunidad de práctica son, según estos autores, una comunidad de práctica la conforman personas que comparten un interés o pasión, le llaman estos autores, y que interactúan de forma regular para mejorar su conocimiento. En las comunidades de práctica se construyen relaciones y vínculos entre sus componentes, permitiendo que se aprenda de manera colectiva. Por consiguiente, las comunidades de práctica tienen un dominio o un tema, una comunidad, un conjunto de personas con intereses compartidos, y una práctica, es decir, un proceso utilizado dentro de la comunidad de práctica para aprender y mejorar. Aquí lo podemos ver de manera mucho más clara lo que acabamos de plantear. A la izquierda en rojo las ideas de Wenger, a la derecha de otros autores y cómo la relación nos ayudan a comprender aún más que se trata de tener un compromiso, se trata de funcionar como una empresa y de tener un repertorio compartido de manera de hacer las cosas. Entonces, como empresa, tenemos que recordar que se trata de negociar acciones cotidianas, de darle importancia a las coordinaciones, la colaboración y sobre todo definir responsabilidades y roles. Y el compromiso tiene que ver, en primer lugar, con disponer y luchar y trabajar en torno a unos mismos conceptos, principios y valores. Vemos cómo el primero de ellos se relaciona con los dos de la derecha, en azul, personas y tema. Decía Trindade y otros autores que ante todo hay personas con intereses compartidos, fíjese que se parece mucho a la idea de compromiso con unos principios y unos valores y unos conceptos. Hay personas con intereses compartidos, hay un tema sobre el que tenemos un interés o una pasión, lo podemos plantear dentro del compromiso. Y por último, lo más operativo es en tercer lugar, la interacción entre personas para mejorar la práctica. Ese proceso más operativo, esa interacción, esas relaciones, que es donde está la clave de estas comunidades de práctica, imaginemos en un colegio, en una escuela, en un centro o de educación superior, donde se plantea la inclusión. Es muy importante la comunidad de práctica. El objetivo de nuestro trabajo, por lo tanto, es realizar una revisión sistemática para analizar las comunidades de práctica como marco conceptual para la inclusión, destacando los elementos comunes en la atención de alumnado con necesidades educativas especiales. El método de este trabajo es realizar una búsqueda sistemática, como dijimos al principio, para conocer las perspectivas y los fundamentos que existen en relación con comunidades de práctica e inclusión, siguiendo para ello el método PRISMA de revisiones sistemáticas y en concreto, aunque nos habíamos planteado y tenemos previsto seguir trabajando en otras bases de datos,
la hemos hecho con esta, con WOS, con Web of Science. Bueno, hemos hecho en este Web of Science una búsqueda de registros identificados de 24. El análisis de idoneidad y las exclusiones, por lo tanto, aplicando esos criterios de idoneidad, han sido 19. Y por lo tanto, los que hemos preseleccionado han sido 5. De toda esa búsqueda que hemos analizado y que detenidamente hemos ido trabajando con ellos, ¿no? Bueno, y es de esos 5 preseleccionados, los 5 registros seleccionados están en relación con comunidades de práctica y personas con discapacidad, accesibilidad para personas con discapacidad visual, en comunidades virtuales de práctica, marco conceptual para comunidades de práctica inclusivas con personas sordas, comunidad de práctica virtual e inclusión y por último, comunidades de práctica y estudiantes en riesgo de exclusión social. Bueno, entre los resultados podemos destacar en primer lugar las comunidades de práctica como un marco conceptual para la inclusión. Este nos interesa especialmente, como la inclusión cubre la educación globalmente, se sitúa en el eje central, a partir del cual articular los proyectos educativos. En ese sentido, una comunidad de práctica constituye el fundamento para llevar a cabo la inclusión venciendo retos y barreras. Así que encontramos referencias de lo que era nuestro supuesto inicial de partida. Las comunidades de práctica profesional pueden ser la base, el fundamento de la inclusión. Mortier, 2020, realiza un planteamiento por el cual justifica que las comunidades de práctica son un excelente modelo para llevar a cabo la inclusión. Este marco conceptual lo centra en una serie de aspectos. En primer lugar, ofrece un enfoque alternativo a la enseñanza y a la innovación. En lugar de ser más vertical, la innovación es más horizontal, más participativa, más colaborativa. En segundo lugar, la cultura del centro se basa en la confianza, admitiendo que es preciso aceptar cierto grado de incertidumbre. La resolución de problemas es conjunta. Bueno, hay aquí una serie de elementos claves y fundamentales de que sabemos que 100% no se van a resolver muchas veces los problemas y hay que aceptar cierta incertidumbre, pero que habiendo valores compartidos y confianza entre todos y colaboración, podemos seguir avanzando. En tercer lugar, pasa de la teoría más académica hacia una teoría más práctica basada en la experiencia. Y en cuarto lugar, concentra los principios y los esfuerzos de padres, madres y profesorado. Encuentra formas de colaboración para conseguir una educación inclusiva. Recordemos que en este campo padres y profesores deben de trabajar muy próximamente unos con otros. El segundo punto fue la accesibilidad para personas con discapacidad visual y de ese término, de este aspecto, podemos destacar que se hace referencia a que todas las personas pueden acceder, en este caso, a la educación, ¿no? Pero para ello hay que poner en marcha algunas herramientas y poner en marcha algunas estrategias que hagan accesibles la información. Así, por ejemplo, Márquez y otros plantean la accesibilidad en comunidades virtuales de práctica, pero de igual forma se debe aplicar en las comunidades presenciales de práctica. Se trata, por tanto, de que todos los estudiantes puedan tener la posibilidad de acceder a los mismos contenidos, materiales y entornos informáticos. En tercer lugar, las comunidades de práctica para la inclusión de personas sordas, podemos destacar que el marco conceptual propuesto queda ampliado por una investigación etnográfica con nuevas variables, donde se asume que esta comunidad está formada por miembros, el concepto de inclusión queda ampliado a alumnos con y sin necesidades educativas especiales, competencia, que incluye pues todas las formas de presentación y la estructura de la información, la colaboración entre todas las personas implicadas y los recursos.
En cuarto lugar, la comunidad de práctica virtual y la inclusión, según Hammond y otros autores, es posible proporcionando el apoyo adecuado al profesorado para que aprenda a innovar y a fomentar aulas inclusivas. En esta investigación destacamos lo que podríamos llamar grupos de apoyo. Y esto también debemos de destacarlo como a la hora de llevar a cabo la inclusión es muy importante contar con grupos de apoyo interno y externo. La importancia de este trabajo de Hammond que estamos mencionando es doble. Por una parte, profesorado universitario que aprende a hacer sus clases inclusivas con sus estudiantes de ingeniería y, por otra, que enseñará, esos ingenieros futuros enseñarán a hacer productos y actuaciones profesionales más accesibles y más inclusivas. Y por último, el quinto punto se refiere a los fundamentos para una comunidad de práctica para la inclusión de grupos en riesgo de exclusión social. Este apartado analiza la experiencia llevada a cabo en Barcelona, bajo este nombre de este proyecto, Share Room, de estos autores, Crespo y otros, y este proyecto se basa en una red de comunidades de práctica basada en un modelo de 5 dimensiones que son la adaptación tecnológica, el carácter colaborativo, la apropiabilidad, narratividad y agentividad. Bueno, esta red cuenta con varios centros dentro y fuera de la escuela en contextos de alto riesgo de exclusión social. En definitiva, como conclusiones, podemos destacar que en el análisis del proceso de inclusión encontramos como claves, en primer lugar, las metodologías. La utilización de una variedad de metodologías coherentes con la cultura y la política del centro, referida a todo el alumnado, no solo al alumnado con necesidades educativas especiales. En segundo lugar, la actitud, que ya hemos comentado anteriormente, que más bien debía ser la primera. Se destaca la importancia de una adecuada formación que tenga como fundamento el reconocimiento de una determinada actitud inclusiva a partir de la cual se aprendan conocimientos, estrategias, etc. ¿Alguna conclusión más que queremos destacar? Hemos encontrado 5 ámbitos sobre los que se está desarrollando investigaciones relacionadas con nuestro tema de estudio. Las personas con discapacidad, la accesibilidad, la discapacidad visual, la persona sorda, la educación virtual y la exclusión social. Esto nos hace pensar que si las comunidades de práctica son un modelo positivo para la inclusión, es necesario incrementar la investigación en otros ámbitos, tales como autismo, altas capacidades de aprendizaje, síndrome de Asperger, enfermedades raras, etc. Así como otros campos no relacionados específicamente sobre necesidades educativas especiales, pero tales como estilos de aprendizaje o entornos personales de aprendizaje, que tan importante es para individualizar la enseñanza. Y por último, quisiéramos destacar también que entendemos que para que la inclusión se produzca se necesita profesorado bien formado, no solo en conocimientos y estrategias, sino también en actitud y sensibilidad hacia la educación de todo el alumnado como un derecho. Y bueno, esta labor debe realizarse en colaboración en una comunidad de práctica que se plantea el compromiso de la educación inclusiva sostenible. Consideramos de enorme interés el marco conceptual expuesto, donde se recogen los elementos presentes en toda comunidad de práctica. Este modelo puede repensarse en cada contexto y definir cada elemento para cada situación, por lo que tiene una gran utilidad. Y por último, decir que las comunidades de práctica son un marco conceptual idóneo para conseguir la inclusión. Si se analiza todo cuanto se ha dicho en este trabajo, podemos comprobar que se resuelven muchos problemas que existen en los centros y que pueden implicar al profesorado dentro de un compromiso común para mejorar la educación. Y este era el trabajo que queríamos exponer. Le agradecemos muchísimo la atención en nombre de mi compañero Javier Sánchez Mendías y quien les habla, Antonio Miñán Espigares. Nada más, muchas gracias.